Buenas noches con todos, bienvenidos. Mi nombre es Robert Vázquez y les voy a estar acompañando en este proceso de formación que vamos a estar desarrollando los días martes y jueves durante 2 semanas. Un proceso de formación que está orientado a, a conocer pues, los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo para las empresas, bien, pequeñas y medianas empresas, y su desarrollo e implementación desde el punto de vista normativo. ¿Bien? Eh, la intención es que sea un proceso de capacitación participativo donde podamos interactuar, donde podamos traer inquietudes, donde podamos compartir y avanzar en el conocimiento de la gestión preventiva, enfocados desde el punto de vista normativo, ¿no? Desde que nos exigen las normas, las leyes del país para cumplir los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a estar trabajando en esto, vamos a estar compartiendo y vamos a estar, pues, profundizando en la materia, ¿no? En un ratito, bueno, en el transcurso de la formación les voy a enviar un enlace que vamos para unirnos a un grupo, ¿no? Y en ese grupo vamos a estar compartiendo el material que se va a estar trabajando, desarrollando en el curso. Bueno, para iniciar, lo que es muy importante es conocernos para ver, bueno, inicialmente cuáles son sus inquietudes y en función de eso poder ir nosotros también trabajando en función de estas, de esto que usted espera en este proceso de capacitación. Entonces, vamos a hacerlo de manera democrática, bien, de manera democrática, según la lista, dice, vamos a ir trabajando en cuáles son sus expectativas para el curso como tal, para el desarrollo del curso como tal. Entonces, vamos a estar 4 noches, vamos a hacer que estas 4 noches valgan la pena, como dicen, vamos a dar todo de nosotros para hacer de estas 4 noches un espacio productivo y un espacio, pues, que nos sirva en en eso que hemos de una u otra forma visualizado el rato que nos hemos inscrito en esta formación. Bien, entonces comenzamos por orden de lista, ¿les parece? Para de esa manera no olvidarnos de ninguno. Vamos con Fernando. A ver, Fernando, te escuchamos. Ayúdanos presentándote cuáles son tus expectativas de esta formación. ¿Cómo está, estimado Roberto? No sé si me escucha. Sí, se le escucha perfecto. Robert y a todos los compañeros, muy buenas noches. Espero que se encuentre bien. La expectativa, como todos acá los presentes, es profundizarnos eh, de la gestión que se debe realizar en empresas consideradas pequeñas. eh, a su vez, actualizarnos en la nueva normativa que va a entrar en vigencia en el plazo del decreto 2393 y a su vez al final del programa quedaré claro con con toda línea base para implementar en nuestros puestos de trabajo. Perfecto, Fernando. Tú trabajas actualmente como en el área de seguridad, ¿verdad, Fernando? Así es, Roberto. Bueno, soy ingeniero ambiental, tengo la maestría en seguridad y salud ocupacional y cubro lo que es la área de seguridad y también brindo lo que es la asesoría en medio ambiente. Excelente, Fernando, bienvenido. Y en este momento te encuentras en qué ciudad, Fernando? Bueno, en este momento me encuentro en el trabajo. Laboro en el sector minero Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay. Perfecto, excelente, Fernando, y qué gusto pues contar con tu participación el día de hoy. Vamos ahora con el siguiente de la lista, como dicen, ¿no? Gracias, Fernando. La intención de esto pues es también ir tomando un poco el curso de las expectativas que tengamos, de lo que estamos buscando en la formación. Santiago, ¿quieres presentarte tú, Santiago?
Santiago, ¿quieres escuchar el compañero? Bueno, creo que Santiago se le activó el micrófono sin querer queriendo, como dice. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente sería Ana Paula. Ana Paula, te escuchamos. Pero para escuchar debo activar los audios. Listo. Ahora sí deberían poder activarlo sin problema. Igual, si tienen alguna dificultad, me confirman ahí el interno. Ahí tal vez. Hola, Listo. buenas noches. Buenas noches, Ana Paula. No le escuché la pregunta, recién me conecto. No hay problema. Estamos hablando un poco de las expectativas que tenemos al respecto de la formación que vamos a tener estos días. Eso, Ana Paula, y presentándonos, ¿no? A qué nos dedicamos, dónde residimos y qué esperamos de esta formación. Mi nombre es Ana Paula Quito, tengo 24, soy ingeniera industrial y, o sea, no tengo, o sea, tengo vago conocimiento de esto de matrices de riesgo, normativas, pero quisiera profundizar mucho más ese tema, ya que experiencia laboral tampoco tengo porque acá es un poco complicado en Guayaquil conseguir algún trabajo relacionado a lo que te graduaste. Entonces, eso sí me ayudaría como que a financiar más mis conocimientos y poder como que aplicar a otras empresas para tener un mejor crecimiento profesional. Excelente, Ana Paula. Y bueno, ya nos dice que te conectas desde Guayaquil. Muy bien, gracias, bienvenida Ana Paula. Y bueno, seguimos. Tú estás siguiendo la formación de los sábados y seguramente esto que vamos a trabajar en estos días también te va a servir de bastante aporte en lo que tú estás pensando pues desarrollarte. Una ventaja de la ingeniería industrial es que es muy versátil, ¿no? El ingeniero industrial tiene una amplia gama de, o sea, espectro de acción dentro de las organizaciones. Eso es algo que tú puedes también aprovechar. Vamos ahora con Andrés Muñoz. Andrés, te escuchamos. Sí, ahora. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Muñoz. Eh, yo soy de Madrid, pero trabajo en una empresa, eh, bueno, medio española, medio ecuatoriana. Se llama Tecliven. Estoy aquí acompañado con un par de personas más. Nos hemos apuntado porque hemos considerado que era muy interesante este curso. Yo soy abogado y lo que nos interesa de estos cursos es conocer un poco, bueno, pues la nueva legislación y poderla adaptar al día a día de los trabajos de nuestra empresa. Nos dedicamos a instalaciones y estamos ahora, hemos acabado temas del metro y estamos, pues, comenzando a llevar cuestiones de mantenimiento en instalaciones. Y, y bueno, pues nada, a adquirir conocimientos. Perfecto, muy bien. Bienvenido, Andrés. Qué gusto contar con Gracias. su participación en estos días. Bien. Andrés, ¿cuántas personas son en la empresa al momento? Ahora mismo, bueno, tenemos un grupo de 8 o 10 empleados. Estamos casi al borde de salirnos de lo que es el concepto que a priori se baraja, que es temas de seguridad para empresas no mayores de 10 personas, pero bueno, como estamos ahí esperando ciertos proyectos, ahora mismo sí que nos encaja. Ahora sí que nos es válido todo lo que podamos aprender en estos cursos. Ha habido momentos pico en los cuales hemos tenido hasta 30 empleados aquí en la empresa de Ecuador, pero ahora lo hemos reducido porque ya el trabajo fuerte, el trabajo intenso se acabó y bueno, pues ahora no estamos ahí al borde de
de sobrepasar los 10. Excelente, Andrés. Perfecto, bienvenido. Vamos ahora con Anthony, Anthony Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Anthony Cárdenas. Yo soy ingeniero mecánico. Igual trabajo en la empresa de Tecliven. Como lo decía Andrés antes, bueno, el objetivo es poder implementar la seguridad en el trabajo para los nuevos proyectos que tengamos. En este momento, como estamos con el tema del mantenimiento y ciertas cositas, pues bueno, este curso de como máximo para 10 personas, pues nos serviría. Entonces, Eh, eso. Excelente, excelente. Bueno, Anthony, de eso se trata. Les comento que también vamos a ampliar un poco la visión, ¿no? En el sentido de que vamos a ver qué hacer hasta 10 trabajadores, pero también nos vamos a empapar de qué hacer cuando se superan esos 10 trabajadores, ¿bien? Evidentemente hay muchas cosas que no se pueden desarrollar en la carga horaria que vamos a manejar, pero la intención es que sí nos llevemos claro cuál es el marco normativo, cuáles son los documentos de gestión que se deben, que son regulados por los entes de control y, y tener como una visión de qué pasa, ¿no? Cuando se traspasan ciertas barreras establecidas para el cumplimiento de ciertos estándares, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito más allá, ya se van a dar cuenta en la medida que vayamos avanzando. Bueno, bienvenido Anthony. Vamos ahora con Marcelo. A ver, Marcelo, te escuchamos. Marcelo Rivera. Y buenas noches, ingeniero. Yo soy Marcelo Rivera, actualmente vivo en la ciudad de Quito. Mis expectativas en este curso en el transcurso de este curso es adquirir el conocimiento sobre el cumplimiento de las normativas, para así poder brindar una protección a los trabajadores, para reducir los riesgos laborables que existen. Muy bien. Perfecto, Marcelo. Marcelo, tú eres, ¿qué profesión o ocupación tienes, Marcelo? Yo soy ingeniero ambiental. Ingeniero ambiental. Perfecto, excelente. El área ambiental y de seguridad en muchas empresas están de la mano y es por eso que en muchas empresas la gestión de seguridad la llevan ingenieros ambientales y en otras la gestión ambiental la llevan ingenieros de seguridad. Es menos común, pero también se ve, ¿no? Entonces, claro, el tema ambiental ha marcado su territorio en ciertos aspectos y no es que podamos hacer, no digamos que se han limitado ciertas competencias en esa disciplina. Pero excelente, Marcelo, qué bueno que puedas ampliar tu conocimiento y bueno, sin duda alguna te puede sumar de manera significativa todos estos procesos que has estado llevando. Bien, eh, vamos ahora con Santiago, Santiago Lescano. Te escuchamos, Santiago. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches con todos los presentes. Primero, mil disculpas, en la anterior vez me parece que tuve problemas de internet y no me pude comunicar. Bueno, de profesión soy ingeniero textil, ¿sí? Laboro en una empresa de Quito. Eh, las expectativas con este curso es para mí llegar a fortalecer conocimientos, ya que me encuentro cruzando una maestría de gestión de riesgos. Entonces, busco reforzar los conocimientos sobre todo el tema de seguridad. Entonces, me parecen los cursos muy interesantes y que sé que esto es lo que me va a servir, ¿no? Ya que la maestría a la que estoy siguiendo es más o menos me lleva a todos estos temas laborales. Entonces, me parece que es de mucha ayuda. Perfecto, perfecto, Santiago. Consulta, estás cursando una maestría en gestión de riesgos, pero con un enfoque de emergencias y desastres o de riesgos laborales.
Riesgos laborales. Perfecto, excelente. Bienvenido, Santiago. Qué bueno contar con tu participación Gracias. también. Muy bien, muy bien, muy bien. Y cerramos por acá con Yolanda. A ver, Yolanda, te escuchamos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Yolanda Pulupa. Yo soy contadora, pero siempre me encargo del área de recursos humanos. Me interesa aprender sobre este nuevo curso, es para poderlo aplicar en el ámbito laboral. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que las expectativas que tengo es de mejorar y ampliar mis conocimientos. Excelente, Gracias. Yolanda. Qué gusto tenerte por acá. Eh, ya hemos tenido la oportunidad de participar en algunas capacitaciones. Qué bueno que estés en este espacio también con nosotros. Bien. Bueno, esto lo tenemos porque esto es como un poquito el alcance que estaremos evaluando al finalizar la jornada, las 4 jornadas. Siempre es importante para nosotros conocer qué esperan ustedes, ¿bien? ¿Qué esperamos? Para en función de eso nosotros también enfocar el desarrollo de la capacitación como tal. Bueno, el día de hoy vamos a ver una fase introductoria, ¿bien? Una fase introductoria donde vamos a revisar algunos conceptos básicos inicialmente que debemos tener claros y que más allá de querer hacer una formación en esos conceptos es validar que los tenemos bien fijados porque eso nos van a acompañar en el desarrollo de todo el aspecto, la capacitación como tal, y no solo la capacitación, sino también en el desarrollo de nuestra gestión, Entonces, vamos a partir de ahí. Siempre nos gusta a nosotros partir de ciertos principios, ¿no? Cuando nosotros vamos a una capacitación, nosotros partimos de ciertos principios y de los cuales nos gusta eh, eh, comentarles, ¿no? El primer principio es el principio de la humildad, ¿bien? El principio de la humildad. ¿Y en qué se trata el principio de la humildad? El principio de la humildad se trata de que en la sala no hay una persona que sepa todo de la materia, ¿bien? Pero tampoco hay una persona que lo desconozca todo. Entonces, partiendo de este principio, todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo también que compartir. Ese es el principio de la humildad. El segundo principio es el principio de la participación, ¿bien? De la participación, pero no una participación activa. ¿En qué consiste esto de participación activa? El éxito de la formación depende de nosotros, pero también depende de la disposición que nosotros tengamos para participar, para realizar las actividades. Las personas que han estado en otros procesos de formación saben que nuestras formaciones no son clases magistrales, sino que mezclan algunas estrategias que nos llevan a interactuar, a participar, a promover el conocimiento, el aprendizaje colaborativo. Entonces, necesitamos que usted esté dispuesto, usted no solo esté allí del otro lado como un oyente pasivo, sino que vamos a necesitar que usted esté dispuesto a participar, que usted esté dispuesto a hacer, que usted esté dispuesto a intervenir. Bien, y para eso también es necesario que tengamos una buena actitud. Si bien es cierto, todos venimos de trabajar, estamos tal vez cansados, pues nosotros somos los primeros que vamos a estar procurando hacer actividades que nos mantengan despiertos, pero también necesitamos de su voluntad para garantizar que es el efecto de estas, ¿no? Entonces, el principio de la humildad, principio de la participación activa, también tenemos el principio del respeto, ¿bien? El principio del respeto. Y el principio del respeto se basa en que tenemos derecho a participar y tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Tenemos derecho a equivocarnos, entonces usted siéntase con la confianza de
participar. Si se equivoca, nadie le va a señalar, nadie le va a juzgar. Este es un lugar seguro para equivocarnos. Bien, es mejor equivocarnos acá que en nuestro día a día, nuestro día a día. Entonces, tenga la tranquilidad de consultar, de comentar, de aportar, que no va a pasar nada negativo si usted lo hace. Si usted lo hace. Y también estamos claros de que nuestro cerebro tiene un ciclo de concentración, que en el caso nuestro, ese ciclo también se ve influenciado por la fatiga que tenemos debido al trabajo que ya hemos desarrollado durante el día, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar pausas durante, al menos vamos a hacer una pausa en la capacitación. Entonces, la intención es que durante esa pausa usted pueda levantarse, pueda comerse algo, pueda ir al baño, pueda tomar agua y pueda como tomar fuerzas para la segunda parte. Entonces, tenga eso como referencias dentro del trabajo que vamos a estar realizando la noche de hoy. Bien. Si hay algo más que quisiera acotar, aportar, pues sencillamente nos comenta y con gusto pues estaremos solventando esas inquietudes o necesidades que tengamos. Al momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Estamos súper bien? Bueno, entonces seguimos nosotros trabajando. Verán, lo primero que debemos tener al momento de involucrarnos en la gestión preventiva es ciertos conceptos básicos, ciertos conceptos elementales que no deben faltar para poder hablar de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, podemos hablar de medicina del trabajo, ¿no? Entonces, es un término que sin duda alguna, sin importar el tamaño de la empresa, va a estar involucrado, va a estar involucrado. No estoy queriendo decir que las empresas más pequeñas deben tener un médico de planta, no estoy queriendo decir eso, pero sí todas las empresas deben tener una gestión de salud, ¿bien? Una gestión de salud, y allí entra el término medicina del trabajo. Algo que es clave saber es que cuando hablamos de medicina del trabajo, bien, no estamos haciendo referencia o no se ve vinculado a medicina desde el punto de vista de la salud pública o atención médica preventiva por enfermedades comunes, sino que está enfocada a valorar las posibles afectaciones que puede sufrir el individuo a consecuencia de la exposición a factores de riesgo o peligros presentes en el trabajo. Entonces, usted no es médico, yo tampoco soy médico, pero no puede faltar tener esto claro, ¿no? Claro de inicio y de entrada, ¿no? Cuando hablo de gestión preventiva, tengo que hacer énfasis en la medicina del trabajo y esto lo desarrolla un médico ocupacional o un médico. En el Ecuador todavía se permite que la pueda desarrollar un médico que tenga experiencia en medicina del trabajo, ¿no? Otro aspecto que debemos considerar es seguridad industrial. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad industrial, nosotros hacemos referencia a todo el conjunto de normas, de medidas que se toman para evitar una afectación a la salud del trabajador. Llámese la gestión efectiva de los riesgos presentes en el trabajo, partiendo de la idea de que no hay un trabajo donde no haya un riesgo a la salud del trabajador. Bien, lo que tenemos son trabajos donde esos riesgos o peligros potenciales pueden tener consecuencias con una severidad menor, pero no existe un trabajo donde no haya riesgos que gestionar, por ende, donde no haya medidas que tomar. Entonces, desde el punto de vista del aspecto normativo, desde lo que son normas, procedimientos, vamos a tener en cualquier empresa. Y ahí está de la mano, pues, lo que es la seguridad industrial. También vamos a hacer énfasis de entrada en el término higiene industrial, ¿bien?
higiene industrial. Y en ocasiones, cuando pensamos en higiene industrial, pensamos en una persona con un delantal, con una escoba, con un recogedor, una pala, con una aspiradora, y no es así. Bien, la higiene industrial es una disciplina que se encarga de estudiar las condiciones del medio ambiente de trabajo y valorar en qué medida estas condiciones pueden afectar a los trabajadores y en qué medida, pues podría ser tolerable la presencia de estos factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la higiene industrial vamos a estudiar factores como el ruido, como la iluminación, como la temperatura, como las radiaciones, como la exposición a agentes biológicos, como la exposición a agentes químicos. Entonces, la higiene industrial estudia estos factores, estudia también el efecto que pueden tener en los individuos y además de eso, estudia cuáles serían los límites permisibles. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque, por ejemplo, acá en el país hay mucho desconocimiento acerca de la higiene industrial y se cree que es algo que solo lo hacen empresas transnacionales y no es así. Cualquier empresa que tenga exposición a ciertos factores de riesgo, pues vamos a estar necesitados de hacer estudios de higiene industrial para validar que esas medidas que usted tomó, como decía por ahí uno de los compañeros, realmente son eficientes y no se han quedado de lado, no se han quedado de lado. Entonces, ¿por qué les hago mención a esto? Porque estas tres disciplinas deben unirse y la gestión al final del día se basa en el éxito de estas disciplinas. Si no hay una integración, si solo hago seguridad industrial, si solo hago medicina del trabajo y dejo de lado la otra, pues sencillamente puede que mi gestión no va a ser eficiente, ¿no? No va a ser eficiente en ese sentido. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque este es nuestro punto de entrada. Entonces, todas las normas que vamos a estar revisando se van a dar cuenta que van a estar enfocadas a hacer un alcance a evaluaciones de higiene industrial, a medidas, normas de seguridad industrial y al seguimiento de la salud de los trabajadores. Bien, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la medicina del trabajo. Entiéndase que en todo, bueno, en el país se promueve el derecho al trabajo, ¿no? Y un trabajo que debe ser seguro y saludable, partiendo que salud no es otra cosa que el estado íntegro de bienestar del individuo. Entonces, cuando se habla de salud, se habla de un bienestar biopsicosocial. Entonces, no es solo la ausencia de la enfermedad física, ¿no? No es solo un bienestar biológico, sino también psicológico y social. Entonces, hacia allá debe ir todo lo que nosotros vamos a estar haciendo y hacia allá, pues, de una u otra forma empujan las distintas normas existentes en el país. Bien, muy bien. Entonces, esto por acá. Bien, ahora vamos a hacer así como estos son disciplinas fundamentales, hay ciertos términos que son medulares y que usted debe manejar porque vamos a estar haciendo referencia a ellos durante todas estas jornadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que como ustedes partimos de la idea de que todos sabemos algo de la materia, nos vamos a distribuir estos términos y vamos a ir interactuando para ir revisando el significado de cada uno de ellos, ¿no? Para eso, pues democráticamente acá vamos a hacer uso del chat y vamos a estar compartiendo el término que nos corresponde a cada uno. Somos 8 personas, estamos súper bien, ¿no? Entonces, el primer término que vamos a estar estudiando es el término peligro. El término peligro, visto desde un enfoque ocupacional, y ese le va a corresponder a la compañera Ana Pau. Bien, ya les indico qué hay que hacer, ¿no? Por ahora solo distribuyamos. El segundo término que vamos a estar trabajando es el término riesgo y este término lo va a corresponder al compañero Andrés. Andrés Muñoz. El tercer término
es el término condición subestándar y ese le va a corresponder al compañero Fernando. El cuarto término es acción subestándar y ese le corresponde a Anthony. Era Anthony. El siguiente término es incidente de trabajo y ese le corresponde a Marcelo. Marcelo Rivera. El siguiente término es accidente de trabajo y ese le corresponde a Santiago. Santiago Lescano. Y el último término por acá le corresponde a Yolanda, que es el término enfermedad ocupacional. Perfecto, ahí tenemos la distribución de los términos entre las personas que estamos acá en la sala. Vamos a hacer algo bien sencillo. La intención acá es interactuar un poco. Usted tiene un término, vamos a tener 2 minutos para que usted piense cuál es el significado de ese término y cómo lo aplicaríamos en los entornos de trabajo. Bien, entonces si a usted le correspondió el término equipo, entonces usted va a decir, bueno, ¿qué es un equipo y cómo lo visualizo yo dentro del trabajo que realizo o que realiza la empresa donde yo laboro? Bien, entonces para eso tenemos 2 minutitos para que usted piense. La intención no sería que googlee, ¿no? La intención sería que más desde lo que usted cree que es, pues haga su intervención. Recuerda que no hay problema si nos equivocamos, no hay problema si, si, si no tenemos todo claro de entrada, ¿no? No hay ningún problema con eso, sencillamente avanzamos, mejoramos, aprendemos. Bien, perfecto. Entonces, 2 minutos para que revisemos. Para que ahí como que centremos nuestras ideas. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Entonces vamos a ir haciendo las intervenciones en el orden que tenemos como tal. Bien, un segundo para que aquí nos ayudemos. Bien, entonces vamos con el primer término. Y el primer término es el término peligro. Bien, peligro y le corresponde a Ana Paula. A ver, Ana Paula, ¿qué significado tiene para ti el término peligro? Eh, bueno, es como más o menos como condiciones
que puede causar daño a la persona, digamos que, no sé, la mal manipulación de alguna maquinaria, pisos resbalosos, son como condiciones que se presentan y que pueden causarle daño a la persona. Excelente, excelente, Ana Paula. Bueno, cuando nosotros hablamos de peligro, hablamos de todas aquellas situaciones, condiciones ambientales o comportamientos de las personas que pueden llegar a ocasionar un daño, ¿bien? Cuando hablábamos hace un ratito, yo les decía que no hay un trabajo donde no haya algo que te pueda dañar, ¿no? Lo que va a cambiar es el nivel de consecuencia que puedes tener al ser dañado. En el caso de conceptualizar peligro, pues si usted se va a una oficina hay peligros. Si usted se va a una instalación en una obra de construcción hay peligro. Bien, lo que va a variar es la complejidad de las consecuencias si ese peligro llega a materializarse. Entonces, partiendo de esta idea, nosotros el peligro lo vamos a identificar, ¿no? Y es una obligación de todo centro de trabajo identificar los peligros, identificar también, ¿cómo se le llaman? Los factores de riesgo, todo aquello que puede dañar al trabajador. Entonces, esos peligros están clasificados, sí, están clasificados y en físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y mecánicos. Bien, esa es la clasificación según el instrumento andino de seguridad, que es una de las normas que es de aplicación para nosotros. Y bueno, viene a ser reafirmado por el Reglamento de Seguridad para la Construcción, que es el Acuerdo Ministerial 174, que ya vamos a revisar, ¿no? Entonces, existe una clasificación, existe una obligación que es identificarlos. Es decir, esa obligación no es del empleado, sino del empleador. Tiene la obligación de identificar y por eso en toda empresa tienen una matriz hiper, ¿no? Donde se identifican los peligros y se evalúan los riesgos. Muy bien, Ana Paula, gracias por tu intervención. ¿Qué pasa si no identificamos los peligros? Pues sencillamente estaríamos al margen de las normas y estaríamos incumpliendo algo que es esencial desde el punto de vista de la gestión preventiva. Pero no es suficiente con identificarlos, ya vamos a ver por qué. Vamos ahora con riesgo. Andrés Muñoz, riesgo en el enfoque ocupacional, Andrés. Sí, bueno, mi definición es muy parecida al que ha dado la compañera Ana Paula. Yo había pensado en una definición tal como posibilidad de causar un daño bien a nosotros o bien a terceros. Muy bien, perfecto, perfecto, Andrés. Y es que van de la mano, no son términos iguales, pero sí son términos afines, ¿no? Cuando nosotros hablamos de riesgo, ya nosotros evaluamos, como dice Andrés, la posibilidad de que ese factor que puede dañarte, te dañe. Y las consecuencias que vas a tener si eso llegase a ocurrir, ¿no? Entonces, el riesgo se evalúa, el riesgo se valora. En el peligro yo identifico qué cosa hay ahí que me puede hacer daño. Y cuando yo voy a hablar de riesgo, estoy hablando de un término que hace referencia a una valoración entre la probabilidad de que eso que está ahí que me puede hacer daño me dañe y las consecuencias que esto va a tener para el individuo, para la persona. Ojo, cuando hablamos, el riesgo es un concepto muy versátil porque lo estamos hablando desde el punto de vista ocupacional, pero hay un riesgo operacional, hay un riesgo financiero, hay el riesgo en distintos escenarios, ¿no? Y en el caso nuestro nos atañe básicamente porque la exposición a estos peligros pues pueden ocasionar consecuencias que pueden dañar a las personas, a las propiedades o al ambiente. Entonces, nuestra misión va a estar enfocada en gestionar de manera preventiva y cómo gestionamos estableciendo controles. Perfecto. Entonces, el riesgo está vinculado a esto, ¿no? A la probabilidad de que ese peligro se materialice y las consecuencias que vamos a tener.
Desde el punto de vista de obligaciones, el riesgo se evalúa y toda empresa, sin importar el número de trabajadores, debe tener una valoración de riesgos. Toda empresa, ¿no? Entonces, debe establecer una evaluación de riesgos y esta evaluación de riesgos debe llevar implícito un plan de control, bien, o de gestión. Algo que es muy importante es que en el caso del Código del Trabajo establece que los riesgos son de cargo del empleador. Ya lo vamos a ver más adelante en contexto. Los riesgos son de cargo del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un trabajador sea afectado por un factor de peligro, factor de riesgo en su trabajo, las consecuencias de esta afectación debe responder el empleador, siempre y cuando el trabajador no sea indemnizado o no se entreguen estas prestaciones por un ente del Estado que es el IES, ¿no? El IES a través de uno de sus seguros especializados, que es el seguro de riesgos del trabajo. Entonces es importante tener en cuenta esto porque en ocasiones los trabajadores que no son afiliados no quiere decir que al ser afectados por los riesgos del trabajo están desprotegidos. No, al contrario, lo que ocurre en estos casos es que esos trabajadores pueden ir en contra del empleador, ¿bien? Y en ese caso el Ministerio del Trabajo debería investigar y debería establecer si aplica o no una sanción o una indemnización que en todo caso sería entregada por el empleador al trabajador de manera directa, si es que este trabajador no está afiliado. Si está afiliado al IES, esa responsabilidad la asume el seguro de riesgos del trabajo del IES. Bien. Obligación acá es que toda empresa tenga su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos actualizada, ¿no? Actualizada. Entonces es algo que debemos tener sin importar el número de trabajadores. Lo que va a variar acá es que cuando tenemos empresas entre 1 y 10 trabajadores, la matriz se va a hacer bajo una metodología que sugiere el Ministerio del Trabajo, que es una metodología propuesta por la OIT para pequeñas y medianas empresas. Y cuando se superan estos 10 trabajadores, pues la recomendación por parte del ministerio no es que se utilicen otro tipo de metodologías más robustas, ¿no? Que ya, pues en su momento comentaremos cuáles están disponibles. Bien, perfecto. Entonces estos dos riesgos, estos dos términos son de cabecera necesarios y es necesario vincularnos con ellos porque pues va a ser el ABC de lo que vamos a estar hablando en adelante. Entonces, por ejemplo, ahí hay una imagen, decimos cuál representa el peligro y cuál representa el riesgo. ¿Cuál es cuál en esa imagen? Robert, el peligro es el león. El riesgo es que el león pueda atacarle a la persona. Excelente, Fernando, gracias. Entonces, el peligro es el león que está ahí, no está haciendo nada malo ahorita, bien, pero está ahí. Entonces, tiene un potencial de dañar a quien ingrese a su entorno, ¿no? Y el riesgo, pues es lo que puede pasar, y lo que puede pasar es que puede atacar a una persona. Excelente. En todo proceso productivo, ustedes van a tener situaciones, condiciones que pueden dañar al trabajador, bien, desde un soldador, hasta una persona que hace trabajos en altura, hasta una persona que hace trabajos en espacios confinados, bien, hasta una persona que esté en su oficina, ¿no? Entonces, en cualquier proceso productivo vamos a tener peligros presentes y riesgos, ¿no? ¿Qué pasa con estas tres actividades? Estas tres actividades son catalogadas como actividades de alto riesgo. Actividades de alto riesgo. ¿Qué pasa al ser catalogadas como actividades de alto riesgo? Pues que se deben extremar las medidas de control. ¿Por qué son consideradas actividades de alto riesgo? Son consideradas actividades de alto riesgo porque están vinculadas a peligros que tienen un alto potencial de ocasionar daño, donde la probabilidad de que el daño se dé alta y donde las consecuencias pueden ser vinculadas a la muerte o a daños permanentes a la salud. Bien, entonces por eso, si en su actividad, si en su empresa hay trabajadores que realizan actividades similares a estas, hay que extremar las medidas de control, así como las evidencias de que se han implementado estos controles.
¿Qué pasa si no lo hago? Lo que pasa si no lo hago es que el rato que ocurra un evento adverso, pues sencillamente voy a ser sancionado, ¿bien? Voy a ser sancionado. Es así que también es importante y aprovechamos de comentar que hay las empresas en el país se clasifican por niveles de riesgo. Hay empresas de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Esta clasificación viene dada por un documento que es una resolución del CIS, ¿bien? Que es el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ¿Bien? Entonces, usted, algo que debe tener muy claro es que en su empresa, ¿cuál es el nivel de riesgo al cual están expuestos? El nivel de riesgo bajo el cual están clasificada la actividad productiva que realizan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay obligaciones que se vinculan al nivel de riesgo. Por ejemplo, las empresas con riesgo medio o bajo, hay ciertas obligaciones que nacen cuando tienen menos de 100 trabajadores, perdón, cuando tienen más de 100 trabajadores en este caso, ¿bien? Y en el caso de las empresas de alto riesgo, esas mismas obligaciones nacen cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores. Entonces, por eso es importante saber en qué sector y cuál es el riesgo al cual está clasificada la empresa donde yo laboro, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta. Les voy a compartir esta resolución para que la tengan como referencia y podamos hacer el ejercicio y ver en qué nivel de riesgo está nuestra actividad productiva para tener eso como en el radar, en cuenta, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos ahora con el siguiente término. El siguiente término es condición insegura, pero el término adecuado técnicamente es condición subestándar. Bien, condición subestándar es el término que debemos manejar nosotros al nivel que nos encontramos. Bien, entonces, pero si usted va a hablar con un trabajador y le habla de condición subestándar, tal vez no le va a comprender. En este caso, podría usar este término, ¿no? Pero hay una diferencia que ya vamos a hablar al respecto de estos términos, ¿no? Que usualmente se usan como sinónimos. Ahora vamos con condición subestándar y ahí le corresponde al compañero Fernando. A ver, Fernando, te escuchamos. Gracias, estimado Robert y compañeras y compañeros. A ver, la condición es la que proporciona, las condiciones de trabajo es la que proporciona la empresa. Como un ejemplo, tenemos una amoladora sin guarda de protección. Entonces, como ya nos explicaba Robert y las compañeras, en este caso el peligro sería la fuente, en este caso la fuente sería la amoladora. ¿El riesgo cuál sería? Es que si no utilizo la guarda de protección, el colaborador puede sufrir un accidente. Entonces, la condición es la que nos proporciona la empresa. En este caso, es una herramienta sin sus debidos componentes. Otra condición insegura que nos puede proporcionar la empresa es en un espacio confinado, una ventilación insuficiente. En labores de excavación, falta de sostenimientos, falta de señalización, falta de iluminación, Robert. Serían condiciones inseguras a las cuales están expuestos los colaboradores. Eso es correcto, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una condición subestándar, partimos de una idea central. Bien, y una idea central es que existen estándares que son los que vienen dados por las normas, ¿no? Yo tengo estándares, tengo establecido qué está permitido, ¿bien? Y eso que está permitido es mi estándar que debo alcanzar. Cuando yo no alcanzo ese nivel de seguridad en mis procesos productivos, estoy por debajo y al estar por debajo, pues sencillamente no estoy garantizando el nivel de seguridad adecuado, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de una condición subestándar, tal como lo dijo Fernando. Las condiciones son dadas por el empleador, por eso es que las condiciones subestándar o inseguras son responsabilidad o de cargo del empleador. Bien, entonces, si el trabajador tuvo un accidente porque la escalera estaba en mal estado, ese accidente es responsabilidad del empleador porque el empleador debió garantizar que el trabajador contara con una herramienta adecuada y en buen estado para hacer el trabajo. Evidentemente, yo les estoy comentando esto abiertamente porque esto es lo que yo espero que estén buscando, ¿no? O sea,
hablar con claridad al respecto de las normas, sobre todo porque ustedes están acá porque la mayoría quieren o ser supervisores o ya son supervisores o quieren mejorar el nivel de cumplimiento a nivel de la organización, ¿no? Otra persona les podría decir, no, es que si él usó es culpa de él. No, hilando mucho más fino, nos vamos a dar cuenta que no, que realmente las condiciones son su obligación mantenerlas, son su obligación hacer que se cumpla y que estén en los niveles adecuados para que no represente un riesgo para el trabajador. Bien, por eso debemos garantizarlo. Dice la definición, situación o características físicas o ambientales que previsibles, o sea, no es algo que surgió de la nada, sino que ya se sabía o que había cómo mejorar a tiempo, que se desvían de aquellas que son normales, aceptables o correctas, que pueden producir un accidente o una enfermedad en el trabajador. Entonces, clave acá, usted debe garantizar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Si no, vamos a estar expuestos a sanciones, ¿bien? Porque el que no haya condiciones constituye una negligencia en la gestión preventiva. Y al haber negligencia en la gestión preventiva, el rato que ocurre un accidente de trabajo, que ocurre una fatalidad, que ocurre una lesión, una enfermedad, pues sencillamente usted va a ser sancionado. Y recuerde que en este caso, las sanciones pueden ser de tipo civil, penal, administrativa o todas en conjunto, ¿bien? Entonces, la sanción civil y administrativa paga a la empresa, pero la sanción penal pues también se ve vinculada a la persona que no hizo, bien, que pudo haber sido el supervisor, el encargado, el gerente, ya tocará determinar el nivel de responsabilidad y quién lo cumplió con ese nivel. Algo que les hacía mención es que usualmente nosotros cuando hablamos con los trabajadores hacemos referencia al término condición insegura, ¿bien? Pero yo les decía que el término adecuado en la actualidad, al momento de conversar, es condición subestándar. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, ¿bien? Verán, los trabajadores realizan sus acciones o digamos que la moladora sin guarda para el trabajador no representa inicialmente una preocupación. ¿Pero por qué no representa una preocupación? Porque él siempre ha usado la moladora sin guarda y nunca le ha pasado nada. Entonces, para el trabajador, de manera subjetiva, la moladora sin guarda representa una condición insegura. Por eso la sigue usando. Entonces, la seguridad, el término condición insegura desde el punto de vista técnico es subjetivo. ¿Por qué? Porque ningún trabajador va a hacer algo que para él no sea seguro. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? El problema es que, no, y por eso se promueve no usar el término, porque se parte de la idea de que ningún trabajador se va a querer matar. Entonces, como no se va a querer matar, cuando subió a hacer el trabajo en altura sin el arnés, es porque él creía que no le iba a pasar nada, ¿bien? Entonces, allí viene como la frontera entre un término y el otro. Más sin embargo, nosotros manejamos los mismos para que la persona a veces pueda comprender de una mejor manera, pero pues estamos intentando cada vez más acuñar que se haga el uso del término adecuado en los procesos de formación sobre todo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna inquietud, alguna novedad? Recuerde que usted puede pedir su derecho de palabra, intervenir, participar con toda la confianza del mundo. Bien, gracias, compañero, por su intervención. Vamos con el siguiente. Acción subestándar. Anthony, te escuchamos. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Pues es tal cual como el ejemplo que acaba de dar. El ejemplo de la emuladora es un gran ejemplo, pues la acción subestándar sería la actividad que hace un trabajador a la que no está autorizado. Por ejemplo, alguien que no sea soldador, pues que agarra la máquina y se ponga a soldar. O que te cruces una línea de seguridad que está establecida. O que realice actividades que, o sea, para las cuales no está capacitado y pueden generar algún riesgo para la persona. Muy bien, excelente, Anthony. Muchas gracias por tu intervención.
Cuando hablamos de una acción subestándar, igual hacemos referencia a un comportamiento que tuvo el trabajador, pero que fue un comportamiento riesgoso, ¿no? Un comportamiento riesgoso porque se desvía de lo que ustedes establecieron en sus estatutos como organización como un comportamiento seguro. Bien, por ejemplo, si ustedes dicen no correr por las gradas y el trabajador va corriendo, quiere decir que el trabajador está cometiendo una acción subestándar porque el estándar dice que por las gradas no se corre, se camina. Entonces, de eso se trata. ¿Qué pasa con las condiciones? Son responsabilidad de la empresa. Si la empresa debe garantizar que hayan condiciones de trabajo adecuadas. El trabajador puede intervenir. ¿Cómo puede intervenir desde las condiciones? Identificando y notificando que observó algo que estaba fuera de lo que es establecido como el estándar de seguridad. Bien, en el caso de los actos inseguros o de las acciones subestándar, la responsabilidad está vinculada al trabajador. Bien, la responsabilidad está vinculada al trabajador, más sin embargo, hay algo que es bien importante y es que se debe evidenciar que realmente hubo un proceso de formación del trabajador donde se indicó cuál era la conducta adecuada, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil desvirtuar la idea de que el trabajador no sabía cómo hacer su trabajo con seguridad, por ejemplo, ¿bien? Entonces, hay algo que es también interesante, ¿no? Y es que hay ciertos comportamientos que son sancionados de una u otra forma por las mismas normas. Por ejemplo, en el caso de los accidentes de trabajo, el IES, que es el ente que regula el proceso de investigación y de indemnizaciones, establece ciertos comportamientos que dejarían sin efecto la calificación de un accidente de trabajo obedeciendo a ciertas acciones subestándar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el hecho de que un trabajador esté bajo efectos del alcohol, bajo los efectos de una droga, el hecho de que el trabajador esté bajo efectos de cualquier sustancia psicotrópica, o el hecho de que haya ocurrido el accidente y mientras el trabajador estaba haciendo un juego de manos, estaba en una riña, o lo haya provocado de manera intencional, o haya tenido un comportamiento temerario. Todo esto va a hacer que, que, que ya se desestime la posibilidad de la calificación del accidente como un accidente de trabajo. Entonces, vamos a detenernos también a revisar cuáles son esas prohibiciones, cuáles son esos comportamientos que están vinculados a la, como con un nivel sancionatorio para el trabajador. Bien, si bien es cierto, por ejemplo, le comentaba esto, hablábamos de esto con una persona que trabaja como siguiendo casos de investigación, demandando empresas y en este ámbito nos decía que es muy difícil evidenciar que un trabajador tuvo un comportamiento temerario, ¿no? Entonces, eso planteaba, ¿no? Esta docente y decía, bueno, es complicado que usted pueda evidenciar que un trabajador tuvo un comportamiento temerario, que es una de las razones por las cuales ya no se califica el accidente de trabajo. Entonces, por eso es mejor adelantarnos, ¿no? Y evitar, si usted tiene un trabajador que tiene comportamientos riesgosos, persistentes, que no se apega a las normas, lo mejor es que ese trabajador ya no esté con usted, ¿no? Porque el rato que ocurre un accidente, no va a ser tan sencillo evidenciar esto, evidenciar que fue una negligencia del trabajador y que usted hizo todo lo necesario para que no se accidentara. Muy bien, perfecto. Seguimos. Vamos con los términos y luego hacemos la actividad. Bien. Vamos con el siguiente término. El término es incidente de trabajo. Marcelo, te escuchamos. Marcelo Rivera. A ver, sí. En cuanto al incidente de trabajo, se refiere a cualquier evento que ocurre durante el desempeño de cualquier trabajador, en el cual no hay como resultado una lesión. Bien. Un ejemplo, Marcelo.
Por ejemplo, una persona que va caminando y se tropieza, y un incidente. Muy bien. Perfecto. Entonces estamos bien allí, ¿no? Un incidente es todo suceso imprevisto y no deseado que no origina consecuencias. Este término, digamos que no aparece mucho en la legislación, más sin embargo, en el Acuerdo Ministerial 135 y en el mismo Reglamento de Seguridad para la Construcción se establece que los incidentes deberían ser investigados, ¿no? Y reportados. Y es por eso, bueno, es porque los sistemas de seguridad más robustos no pierden de vista los accidentes, los incidentes. ¿Y por qué no pierden de vista los incidentes? Porque hay muchas teorías que sostienen que mientras más incidentes ocurran en una organización, más cerca vamos a estar de que ocurra un accidente ya con lesión, donde se materialice. Santiago, te escuchamos. Claro, Robert, la verdad es que como menciona sobre los incidentes, ¿no? Por ejemplo, ahí sabría ser, por ejemplo, digamos que sufrió la caída y va al IES, ¿no? Y hasta reportado, bueno, le hacen un seguimiento y dicen que ya tuvo un accidente de tal empresa y todo, pero si tenemos muchos más con el mismo problema que se presentan por ese tipo de caídas, creo que hacen ya un seguimiento, si no me equivoco, y van a la empresa a ver qué es lo que está pasando. Es algo así, ¿sí, no? Sí, Santiago, verás. Lo que pasa es que inicialmente con un incidente no necesariamente vas al médico, ¿bien? Porque no dejó de ser un susto, ¿bien? El incidente, por ejemplo, te tropezaste y casi te caes, pero no llega a haber una afectación, no llega a interrumpirse el proceso productivo. Tal vez yo veo que más lo que me estás planteando como supuesto está más vinculado al término de ya de accidente. Cuando el trabajador, cuando se interrumpe el proceso productivo, y es necesario la asistencia médica y es necesario que el trabajador pierda más de una jornada laboral, ya deja de ser un incidente y se convierte en un accidente. A nivel interno, verás, los incidentes no trascienden de la organización usualmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la persona se tropezó, no pasó nada, la persona tal vez se golpeó, pero fue algo que no fue muy significativo, siguió trabajando. Bien, eso como que solo se queda a nivel interno de la organización, pero nosotros, dentro de nuestra gestión, deberíamos tener un programa de notificación de estos incidentes, pero un programa que no sea punitivo, o sea, no es un programa donde vamos a buscar quién fue el culpable del incidente, sino buscar las causas para estudiarlas y ver cómo las gestionamos para que desaparezcan, pues, para que no se sigan dando, porque en la medida que sigan ocurriendo esos sustos, esos chistes, pues vamos a estar más cerca de que ocurra el accidente de verdad, ¿no? En otros países la normativa es más robusta en este sentido y digamos que se exige el cumplimiento de la misma, ¿no? El cumplimiento de que haya estos reportes y se monitorean, ¿no? Por eso si usted, su empresa, entra a un proceso de certificación internacional, una de las cosas que le van a pedir es cuál es el procedimiento de reporte de incidentes, ¿no? Porque a nivel mundial, digamos, a nivel, hay países donde la cultura de seguridad es más robusta, pues es necesario esto, ¿no? Incluso se premia el hecho de que usted notifique que ocurrió un incidente de trabajo. Ahora, hablamos del término de accidentes y ahí aclaramos un poco la inquietud que tú tienes y reafirmamos lo que nos estabas comentando. Bien, accidente de trabajo, Santiago. A ver, Santiago. Bueno, a diferencia del incidente, se podría decir que el accidente ya es el suceso repentino que ocurre dentro del puesto de trabajo, que esto puede producir lesiones que pueden conllevar molestias al trabajador. Muy En este bien. caso sería como lo que él comentaba, el anterior compañero, que sufre una caída, pero en esta caída puede ser que se quiebra el brazo, no sé, puede ser eso. Y accidente de Excelente. trabajo. Perfecto. Cuando hablamos de accidente, ya hay una consecuencia. Bien. Y esa consecuencia, en el caso, por ejemplo, en otras normativas de otros países, cuando hay un daño material, ya se considera un accidente.
En el caso nuestro, nosotros reportamos cuando hay daños a la persona, ¿no? Daños a la salud de la persona. Entonces, todo evento adverso, bien, todo evento imprevisto y no deseado que origine una afectación a la salud del trabajador, que lleve a la pérdida de una o más de una jornada de trabajo, ya es considerado un potencial accidente de trabajo. ¿Por qué digo un potencial accidente de trabajo? Porque nosotros a nivel interno en la organización nunca vamos a establecer si fue o no un accidente de trabajo. Nosotros simplemente vamos a investigar y en función de eso vamos a definir, eh, nosotros identificamos las causas, ¿no? Investigamos las causas y decimos, bueno, se presume que fue un accidente de trabajo. Pero es el IES, a través del seguro de riesgos, quien establece que fue o no un accidente de trabajo. Algo que decía el compañero es clave, ¿no? Siempre que ocurre un accidente, usted lo debe notificar al IES. Y el rato que usted notifica, se debe hacer una investigación al interno de la organización y se hace algo que se llama un informe ampliatorio. Cuando usted hace la notificación al IES, el IES genera una cita para que el trabajador sea atendido por el médico de medicina del trabajo, ¿no? Y ahí se investiga. Hay accidentes que se investigan, hay otros que no se investigan. Hay accidentes que son calificados como accidentes de trabajo, hay otros que no. Entonces, pero este proceso ya nosotros lo llevamos directamente con el IES a través del seguro de riesgos. Algo que es clave es que evidentemente hay ciertos accidentes que no se investigan, ¿no? Y ya vamos a ver cuáles son cuando veamos esa normativa. Pero si es que el accidente es muy repetitivo, sencillamente hay la posibilidad de que se dé esa apertura a que sea investigado, ¿no? Por ejemplo, imagínense que una caída tal vez no llevó mayores consecuencias, un esguince, no sé, la persona va a estar en descanso algunos días mientras se recupera, pero digamos que ese está dentro de los que no se investigan. Pero si ya ocurren muchos accidentes con la misma nivel de consecuencias, pues va a ser investigado. Bien, ese es un derecho que tiene el IES de investigar. ¿Por qué? Porque recuerden que a la final del día es el IES quien entrega las prestaciones al trabajador cuando el trabajador está afiliado. No le entrega el empleador, sino el IES. Por eso es que el IES también va a investigar al empleador, va a investigar para ver si realmente el empleador estableció las medidas de control necesarias para evitar que ocurrieran accidentes. Entonces, por eso es que es importantísimo que usted tenga una gestión preventiva adecuada. ¿Por qué? Porque si usted no la tiene, lo que va a pasar es que el IES va a deducir que usted fue el precursor del accidente porque no tuvo una gestión de seguridad adecuada y por ende llegó a las consecuencias que se dieron, que fue una fractura, que fue una amputación, que fue la muerte de la persona en el peor de los casos. Entonces, ojo con eso, súper importante que usted tenga en cuenta, en consideración. Bien, perfecto. ¿Alguna inquietud adicional, alguna duda? ¿No? Si no tenemos, seguimos, avanzamos. Verán que esto es importante porque esto aplica para una empresa de 1 a infinidad de trabajadores, ¿no? ¿Por qué digo de 1? Porque hay empresas que tal vez usted mismo, pues, usted es un profesional independiente y usted está afiliado al IES como profesional independiente. Usted también tiene acceso a este seguro de riesgos y usted también va a tener acceso a las prestaciones del seguro de riesgos el rato que ocurra un accidente o demás. Entonces también aplica para cualquier individuo en relación de dependencia o cuando usted tiene una afiliación voluntaria, pero como profesional independiente. Bien, ojo con eso, porque hay también una diferencia ahí entre estar afiliado voluntariamente y tener una afiliación como profesional. Que vamos a revisar porque usted como empresa también tiene que ser cuidadoso con eso. Si usted contrata un proveedor externo y ese proveedor está afiliado, pero está bajo afiliación voluntaria, bajo seguro campesino, y ese proveedor se accidenta, ustedes son solidariamente responsables, con la dificultad de que al no estar afiliado, pues puede recaer sobre usted
la totalidad de la indemnización, ¿no? Entonces, es importante y ya le vamos a ver más adelante este concepto. Muy bien, aquí hay un comentario, veamos, dice, listo Ana Paula, no hay problema. Seguimos, Santiago, te escuchamos. Bueno, en esto también de accidente de trabajo, también podemos topar que el accidente de trabajo también está considerado entre el traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no? Eso Sí. es correcto. Llamado accidente en itinerario o en trayecto, ¿no? Ese le vamos a revisar porque vamos a revisar la resolución CD 513, que es donde establece esto que les estoy comentando, y vamos a tener la oportunidad de revisarla. Verán que para que un accidente sea considerado un accidente de trabajo, no necesariamente debe haber ocurrido en el centro de trabajo, ¿no? Hay ciertos accidentes que son considerados como accidentes de trabajo, aun cuando no se hayan dado en el centro de trabajo, sino que se hayan dado en el traslado, en el desarrollo de una actividad que se pidió que se hiciera fuera de las instalaciones del trabajo, en la hora del almuerzo. Hay algunas excepciones que aplican, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta y importante que lo conozcamos y que lo socialicemos. Gracias por tu aporte. Vamos con el siguiente término, Yolanda, enfermedad ocupacional, Yolanda. Buenas noches. La enfermedad ocupacional se da como consecuencia de la realización de un trabajo habitual. Por ejemplo, puede ser por la exposición a ruidos constantes, la pérdida auditiva, o por ejemplo, por la realización de eventos que requieran mucha fuerza, la aparición de hernias y de hernias discales, por ejemplo. Entonces, eso es el concepto de enfermedad ocupacional. Muy bien, excelente. Una enfermedad ocupacional es toda aquella que se origina a consecuencia de la exposición a un factor determinado de riesgo, ¿no? Las enfermedades no surgen de la noche a la mañana, surgen por la exposición prolongada en el tiempo. Y es por eso que desde el punto de vista normativo se considera un tiempo mínimo de exposición de 6 meses para poder estimar la posible aparición de la enfermedad como ocupacional. Bien, eh, algo que es clave para nosotros en las organizaciones es realizar los exámenes preventivos. No toda organización, sin importar el tamaño, debe tener una gestión de salud ocupacional o de medicina del trabajo. Esa gestión es netamente preventiva y vamos a darnos cuenta que existen normas que nos obligan, que nos exigen, no digamos obligan, pero sí nos obligan, que nos exigen a tener ciertos estudios, por ejemplo, como las evaluaciones médicas preocupacionales, periódicas y postocupacionales. Entonces es necesario para poder validar la posible aparición de una enfermedad, ¿no? Estas evaluaciones a usted como empleador le van a permitir tener una base de que el rato que contrató a la persona, el estado de salud en el cual se encontraba, ¿no? Si usted no hace la evaluación, partimos de la idea de que llegó a trabajar sano y que se enfermó con usted a consecuencia de la exposición. Entonces, hay muchas empresas que el tema de exámenes médicos ocupacionales lo toman muy a la ligera. ¿Y qué hacen? Ahí conozco empresas, por ejemplo, que le piden al trabajador que los lleve. Bien. Entonces, imagínense, así como conozco empresas que le piden al trabajador que los lleve, también conocí el caso de una empresa, de un trabajador que llevó un examen ocupacional, que había una persona en una localidad acá en Quito que les cobraba $10 y les daba el certificado. Y todo era falso, ¿no? Pero igual les daba y la empresa no se daban cuenta que era falso y el trabajador salía como apto sin ninguna observación, por ejemplo. Y resulta que, que aquello era falso, ¿no? Entonces, estos estudios, estos exámenes médicos ocupacionales reposaban en la empresa y lamentablemente no era ningún respaldo para la empresa. ¿Por qué? Porque
estaba diciendo que el trabajador estaba sano. A los años el trabajador parecía con una hernia discal. Si al ingresar estaba sano, ¿dónde le salió la hernia discal? Trabajando para usted. Entonces, tal vez esa hernia siempre la tuvo, pero como usted no hizo la evaluación médica adecuada, pues sencillamente se quedó con el estudio que trajo el trabajador, que le pagó a Pepito, y Pepito hizo algo falso y usted fue el que perdió como empleador, porque se ahorró 20, 30 dólares, pero ahora tiene una sanción porque el trabajador se enfermó elaborando para usted. Bien, entonces es importante que no tomarse la ligera, ¿no? Verán, a nosotros nos pasa a diario que hay gente que dice, no, Inge, pero es que verá, aquí hay una persona que cobra menos. Sí, está bien que cobren menos. Y esa es la ley de oferta y demanda, ¿no? Pero tenga cuidado, porque a veces cobrar menos implica no hacer el trabajo, ¿bien? Sino generar un documento que no tiene ninguna base detrás. Eso es delicado, sobre todo en el tema de salud, el hecho de tomar esos riesgos. Es importante que tenga en cuenta, en consideración. ¿Por qué hago mención a esto? Porque lo que vimos hace un ratito, lo de condición subestándar y acción subestándar, son causas directas para que se den los incidentes, los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Bien. Y estas contingencias, pues son responsabilidad nuestra como empleador. Y por ende, pues tenemos que estar, toda la gestión preventiva que vamos a implementar debe estar dirigida a evitar que esto ocurra. Bien, pues esa es la razón de ser inicialmente. ¿Y por qué la razón de ser? Porque estamos buscando que el trabajador permanezca con un estado de salud adecuado, idóneo, que salga, que termine su trabajo, su vida productiva y que no vaya enfermo, ¿no? Que no vaya discapacitado con algún problema de salud, sino que pueda disfrutar su jubilación. Ese es el sentido de todo. Bien, perfecto. ¿Alguna inquietud, alguna novedad, algún comentario al momento? ¿Clarísimos? Entonces, vamos a hacer honor a lo que decíamos al inicio. Vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos. Bien, 10 minutos y vamos, luego de esa pausa, pues vamos a continuar con la formación en el tiempo establecido. Entonces, 10 minutos para que se despierte y venga para que sigamos avanzando y quememos los últimos cartuchos como dicen. Bien, comienzan los 10 minutos, 8:54. 9:04 estamos retomando. Muy bien, bueno, continuamos. Esperamos ahí Marcelo. Gracias, Marcelo, por confirmar allí en el chat también. Verán, les compartí. eh, gracias, Yolanda, por confirmar también tu parte que estás presente. Les compartí en el chat de Zoom un enlace. Ese enlace es el enlace del grupo como tal. Bien, o sea, la intención es que como vamos a estar compartiendo normas, yo sé que ustedes están en otros grupos con nosotros, ¿bien? Entonces, la intención es en ese grupo compartir las normas de este curso, ¿no? El material que vamos a estar eh, compartiendo, ¿bien? Que vamos a estar entregando. Yolanda, me preguntas que si es otro enlace, pero no te cacho bien la pregunta. Te envié a ti el mismo enlace, es el mismo enlace que está aquí en el grupo, por si acaso. Ah, ok, listo. ¿Bien? Entonces, la intención es que pues, estemos ahí para comunicarnos, para que poder entregarles también el material que vamos a estar trabajando, para, como no nos vemos todos los días, sino que nos vamos a ver solo los martes y los jueves, pues también estar en contacto por ese medio, ¿bien? Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Ahora bien, ¿cómo se gestiona el hecho de el evitar estas consecuencias que no benefician a nadie, incluido el Estado, ¿no? Porque el Estado se ve afectado. Si no hay una buena gestión preventiva, no solo se traduce no solo se traduce en una afectación para el empleador como tal, sino que también para el Estado. ¿Por qué? Porque a la final del día,
todas esas personas enfermas, que han sido lesionadas, que deben ser indemnizadas, quien realiza el proceso, bien, según las normas, pues el mismo Estado. Entonces, por eso es que debería ser el garante de que se respete, y se cumpla con todas las normas establecidas y previstas. Ahora, cómo está un poco, cómo se ve la estructura normativa? La estructura normativa, nosotros podemos ver que si conocemos la llamada pirámide de Kelsen, pues allí nosotros vamos a tener una orientación acerca de cómo está el orden normativo en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pirámide nos va a dar la referencia de cómo están las normas. Si bien es cierto, en el país hay una debilidad, y es que no contamos con una ley de seguridad y salud ocupacional o una ley de condiciones y medio ambiente de trabajo, que sí vamos a tener en otros países vecinos, bien, o de Latinoamérica, como Chile, Colombia, Venezuela, Argentina. Más sin embargo, eso no quiere decir que no hay normas. Sí hay normas y sí está establecido el cumplimiento de las mismas, ¿no? Entonces, la norma madre y la que está en la cúspide de la pirámide, pues es la Constitución de la República. En la Constitución nos vamos a dar cuenta que se establecen ciertos principios. Uno de ellos, pues, es el hecho de que el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo, pero este derecho al trabajo nos damos cuenta que no es solo trabajar, sino que está contemplado un derecho al trabajo, pero un trabajo seguro y saludable, donde se garanticen las condiciones adecuadas para trabajar que no afecten la salud del trabajador. Mientras ya nos vamos, bueno, de allí nace un poco el tema, ¿no? En la Constitución. Luego, si seguimos revisando, seguimos descendiendo, nos encontramos con tratados y convenios internacionales. Desde el punto de vista normativo en el país, tratados y convenios internacionales, pues para seguridad tenemos los suscritos con la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ver que hay algunos convenios suscritos y de los cuales pues es obligatorio el cumplimiento. Ya estaremos revisando cuáles son en las próximas reuniones, ¿no? También estamos adscritos a lo que es la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, el Ecuador pertenece a la CAN, Comunidad Andina de Naciones, y en la Comunidad Andina de Naciones hay dos documentos vinculantes para el área de seguridad y salud en el trabajo, que es el Instrumento Andino de Seguridad y el reglamento de este instrumento. Es importante saber que mientras Ecuador pertenezca a esta Comunidad Andina de Naciones, estos documentos son de obligatorio cumplimiento en el país y por ende, pues también pueden ser objeto de sanción el no cumplir con los mismos. Nos vamos a dar cuenta que gran parte de la normativa nace o deviene de este instrumento andino de seguridad y es importante que los conozcamos. Bien, por ejemplo, en el instrumento andino de seguridad ya se establece la obligatoriedad de entregar el equipo de protección personal a los trabajadores sin costo para ellos, de realizar los exámenes médicos sin costo para el trabajador. Entonces son cosas que tienen su fundamento acá y que, bueno, igual luego son replicadas en normas nacionales. Más, sin embargo, hay casos de empresas, por ejemplo, que en los tribunales de la nación no se han resuelto el conflicto y se ha podido escalar a nivel internacional, y en este caso los tribunales de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces es importante considerar, tener en cuenta. Por ejemplo, en la Comunidad Andina, en estos documentos, se establece la figura del delegado de seguridad, que si ustedes ven, no lo vamos a encontrar en el 2393, que es una de las normas centrales en temas de seguridad en el país. Ya eso estaremos revisando, pero es importante que lo tengan en el radar y que no se olviden, porque hay personas que creen que la única norma que tenemos acá es el Decreto Ejecutivo 2393, y no es así. Hay muchas normativas y son vinculantes y son de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, tenemos un reglamento de seguridad para la construcción que está en el escalón de decretos, reglamentos y ordenanzas.
Pero aun cuando usted no sea un constructor, si usted va a realizar alguna actividad vinculante o va a contratar a alguien que haga una actividad, pues usted debe conocer este documento, ¿no? Este reglamento. Pero bueno, a nivel de tratados y convenios internacionales tenemos estos dos, ¿no? Instrumento andino de seguridad, reglamento del instrumento andino de seguridad y tratados y convenios de la OIT. Luego vamos al siguiente nivel. En el siguiente nivel tenemos leyes orgánicas y leyes ordinarias. Dentro de las leyes orgánicas, pues tenemos el Código del Trabajo. Bien, el Código del Trabajo es una de las normas que tiene bastante repercusiones desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. También podemos hablar de la Ley de Seguridad Social, podemos hablar de la LOSEP, en el caso de trabajadores, de empleados públicos, ¿no? Podemos hablar de otras normas vinculantes, como la ley que se vincula con el tema de movilidad, ¿no? Y transporte para el caso no sé, de valoración, en el caso de accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿bien? Podemos hablar de la ley de discapacidades, podemos hablar de algunas leyes que son vinculantes. Hoy por hoy, bueno, se siguen sumando leyes que de una u otra forma están relacionadas, pero las madres allí, pues podríamos hablar del Código del Trabajo, de la LOSEP también, la Ley Orgánica de Servicio Público, también pues las normas vinculantes, las leyes vinculantes a salud pública, ¿no? Pues son las que tenemos en radar inicial, ¿no? Hay algo que es importante hacer mención y es que el tema de seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador cuenta con 3 entes rectores, ¿bien? Un ente rector es el Ministerio del Trabajo, ¿bien? Un ente rector es el Ministerio del Trabajo. Un segundo ente rector es el Ministerio de Salud Pública, ¿bien? Y es tanto así, por ejemplo, que si han revisado un poco la normativa, ahora el Ministerio de Salud Pública comienza a vincularse más con la gestión preventiva. Nace esta certificación activa TIVIVE, que es obligatoria para un número de empresas que ya vamos a ver cuál es en el desarrollo del curso, ¿no? Pero se comienza a vincular más. En otros países, el Ministerio de Salud Pública o su equivalente también tiene una participación bien activa en la gestión preventiva, bien, sobre todo desde el punto de vista de seguimiento epidemiológico, de promoción de la salud. Y ya el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pues ha comenzado también a vincularse más, y eso es positivo, ¿no? Luego vamos al siguiente nivel, y en el siguiente nivel tenemos decretos, reglamentos y ordenanzas, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, sí, podemos hablar del decreto ejecutivo 2393, que es un reglamento de condiciones de trabajo, bien, que vamos a estar trabajando, que data del año 1986, pero que sigue estando vigente y se prevé que sigue estando vigente un tiempo más, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en el país, muchos de los reglamentos nacen bajo la figura de acuerdos ministeriales. Entonces tenemos un reglamento de seguridad para el sector bananero, que está bajo un acuerdo ministerial. Está el reglamento de seguridad para el sector eléctrico, que es el acuerdo ministerial 013. Está el reglamento de seguridad para el sector de la construcción, que es el acuerdo ministerial 174. Y así, pues seguimos teniendo reglamentos. Hay un reglamento para minería, bien, en el caso de el compañero Fernando debe estar más familiarizado con este reglamento. En el caso del sector florícola, por ejemplo, hay un reglamento para el uso de sustancias químicas, llámese plaguicidas y todas estas sustancias que se usan en la producción, desde el punto de vista agrícola, ¿no? Y siguen surgiendo ciertas normas que pareciera que están aisladas, pero que terminan siendo vinculantes y que terminan siendo de obligatoria consulta para nosotros, ¿ven? Para nosotros. Evidentemente, respetando la jerarquía, ¿no? No va a salir un reglamento que contradiga lo que establece las leyes, por ejemplo, o lo que establece la Constitución. Eso es algo que es inaudito y que no se puede dar, Bien, perfecto. Entonces,
tenemos claro un poco la estructura. Hay normas, por ejemplo, que en el país no están actualizadas, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros que ustedes, desde el punto de vista técnico, dicen, no, aquí dice que es esto, pero ya hay muchos avances científicos, muchas investigaciones que establecen que no es el nivel adecuado. Hablemos, por ejemplo, de ruido. Entonces yo digo, bueno, en España, por ejemplo, en Europa, acá la norma dice que nosotros comenzamos a hacer gestión cuando el nivel de ruido supera los 85 decibeles. Más sin embargo, en Europa, ¿bien? Hay normativas que establecen que la gestión no debe comenzar a hacerse cuando se superan los 85 decibeles, sino que debe comenzar a hacerse cuando se superan los 80 decibeles. Que los 85 decibeles es un parámetro de corte, ¿no? A partir de ahí comienza a ser nocivo el ruido para la persona en un tiempo de exposición de 8 horas, pero la gestión debe hacerse desde los 80. Entonces yo puedo, desde mi aplicación en mi organización, yo puedo decir, yo puedo apegarme a esa norma. ¿Por qué me puedo apegar a esa norma? Porque esa norma es más exigente que la que tengo acá en el país y va a garantizar un nivel de seguridad mayor. Entonces, eso está permitido dentro de la gestión que hacemos en las empresas. Eso para tener en consideración, ¿no? Porque tal vez usted se va a encontrar en la norma algo que le parezca absurdo, entonces, pero tal vez le va a parecer absurdo porque la norma, por ejemplo, en el caso del 2393, data del año 1986, o sea que ya tiene más de 35 años de haber sido generada. Entonces, por eso hay ciertas inconsistencias en cuanto a la actualidad, pero se debe básicamente a eso, pues a que en aquel momento se permitían algunas cosas que hoy por hoy nos damos cuenta que es imposible que se sigan haciendo de esa manera. Bien, entonces eso está permitido, el hecho de aumentar el nivel de exigencia. Listo. ¿Alguna inquietud al momento, alguna novedad? Por ejemplo, podemos tomar referencias, las normas INEN también forman parte del bagaje normativo en ese último escalafón. Entonces, las normas INEN sirven de referencia al momento de yo establecer gestión. Cuando yo les hablaba de estándar, podemos partir de los estándares establecidos en esta norma, ¿no? En estas normas para yo saber si estoy bien o estoy mal. Puedo establecer también consultas siempre de normas del exterior siempre que estas no contradigan lo que dice la norma nacional. Bien, entonces ahí es donde entran, por ejemplo, las NTP, que son las notas técnicas de prevención de España, que también son son muy ocupadas acá en el país, ¿no? Por parte de los prevencionistas. Está permitido hacer este tipo de hacer recomendaciones técnicas partiendo de estas normas siempre que no contradigan lo establecido en la norma nacional. Listo. ¿Algún comentario, alguna novedad al momento? ¿Estamos bien? Seguimos. Ya mismo acabamos, nos quedamos con Robert, esto. Le escucho. por comentarte sobre la actualización que se viene dando ya en este caso en el SUD para realizar la gestión. Actualmente, bueno, yo acá en el trabajo actualicé el comité paritario y automáticamente me reflejó que la vigencia, perdón, es para 2 años. Entonces, eh, tú que estás más al tanto, debes tener el conocimiento del nuevo proyecto que, que está en marcha para lo que es el reemplazo del 2393. Un claro ejemplo, lo que te acabo de mencionar, del comité paritario que ya va a entrar en función para 2 años y las reuniones ya no serían mensualmente, sino ya se realizaría de manera, perdón, cada 2 meses. Bueno, verá, Fernando, lo que ocurre es que hasta que no se apruebe, no se debería ejecutar. Bien. El caso del comité paritario, casualmente actualizamos uno esta semana. Voy a validar esto que me estás comentando, no nos percatamos, porque
primero, lo que establece la norma actual es que el periodo es anual, ¿no? Y se puede hacer las renovaciones necesarias si se permitiera. Eh, déjame validar a ver qué cambios se están dando y por qué, porque no hay un proyecto de ley aprobado, ¿no? Y eso es lo que, o sea, digamos que hay muchas cosas que se están haciendo, pero todavía no se oficializa la información. Entonces tocará de una u otra forma, si hay el proyecto, les puedo compartir, pero hasta que no haya el pronunciamiento, pues nos toca esperar si van a aceptar la propuesta en todo el alcance que se entregó. Y sí, sí le vamos a revisar porque es importante que le conozcan, ¿no? Más sin embargo, al momento no es un documento oficial, o sea que puede estar sujeto a cambios Revisión. y veamos qué cambios van a establecer, porque estuvo a punto de ser firmado y no fue firmado por el anterior gobierno. Entonces esperemos que ahora sí hay una resolución, porque sin duda alguna sería mejora en muchos aspectos, pero también hay ciertos aspectos que están cuestionando algunas personas. Entonces, pero lo revisamos, lo comentamos, dedicamos un espacio dentro de la formación para revisarlo y poder comentar al respecto entre nosotros, que sería lo que podemos hacer al momento, ya que no hay un La pronunciamiento resolución oficial. oficial. ¿Bien? Eso. Claro, claro, Robert. Bueno, te comparto ese tema debido a la vivencia, bueno, que acabo de pasar acá en la compañía. Como te digo, ya al momento que ingresas los miembros del comité paritario, obviamente luego de algunos procesos, entonces ya el sistema mismo te refleja que la Sí. vigencia son para 2 años. Entonces ahí tenemos muchas cosas que conversar en este curso, Robert. Espero que también nos No, apoyes con estos excelente. temas. Verás que sí lo vamos a considerar y vamos a dar un espacio también para revisar el documento y poder hacer los aportes. Bien, Perfecto, gracias, Robert. eso, mi estimado. Entonces, eso es algo importante de lo que dice Fernando y es algo que ustedes también deben tener en cuenta, ¿no? Y es que al no haber una norma madre exclusiva para seguridad, hay muchos cambios, ¿no? Hay muchos cambios de manera permanente. Más sin embargo, son cambios que no suelen ser tan radicales. O sea, al momento han sido cambios que, que han sido de manera progresiva, ¿no? Pero ¿a dónde vamos con esto? Si usted se va a otros países, se va a dar cuenta que la ley existe y tiene 10 años de vigencia, 15 años de vigencia, y se ha mantenido. En el caso nuestro, la mayor parte de los cambios se han dado a través de acuerdos ministeriales, de reglamentos, y eso hace que de una u otra forma también la información esté más dispersa, ¿no? Y que tal vez al momento de justificar la gestión, es más complicado en el sentido de que usted tiene que estarse documentando de manera permanente, ¿no? Pero a la final del día, pues es algo que en la medida que usted va trabajando, que usted va vinculándose, termina siendo eh, manejable. Bien, perfecto. Bueno, a ver compañeros, ya mismo se nos acaba el tiempo de la jornada de hoy. Quisiera, antes de irnos, dejar una tareita, pero sencilla, ¿no? Una tarea sencilla con la cual vamos a iniciar la siguiente sesión. Hay hay ciertos actores, ¿no? Hay ciertas partes interesadas dentro del proceso de seguridad y salud en el trabajo. Estas partes interesadas, pues son vinculantes en todo el proceso productivo, ¿no? Y necesariamente va a llevar consigo que usted conozca, ¿no? Cuáles son las funciones y el alcance de cada una de estas partes interesadas. Entonces, en la gestión preventiva de su empresa. El día jueves vamos a hablar de esto brevemente porque yo les voy a traer un esquema, ¿no? de la parte interesada y la norma que justifica la presencia. Pero por ahora yo quisiera que usted igual vaya documentándose. En el caso de Ana Paula, aprovechemos acá y nos dividimos.
para que hagamos una, no somos muchos, podemos todos participar. Pero en el caso de Ana Paula, por ejemplo, nos va a ayudar con la figura del técnico de seguridad. En el caso de Andrés, nos va a ayudar con la figura del responsable de prevención de riesgo. En el caso de Fernando, nos va a ayudar con la figura del médico ocupacional. En el caso de Anthony, nos va a ayudar con la figura de los contratistas. Bien, en el área de seguridad. O sea, ¿qué relación tienen los contratistas con la gestión preventiva de la empresa? Veámoslo así, ¿bien? En el caso de Marcelo Rivera, nos va a ayudar con la figura del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso de Santiago, nos va a ayudar con la figura del Delegado de Seguridad. Delegado de Seguridad. Y en el caso de Yolanda, tenemos algunos pendientes, pero vamos a colocarla a Yolanda. Déjenme un segundo. En el caso de Yolanda, tenemos ya el médico, contratistas, supervisores. Hablemos de los supervisores. Cualquier supervisor, ¿bien? Entonces, básicamente yo quiero que usted en día de mañana o el jueves, usted investigue, ¿no? Y con tranquilidad, ¿no? ¿Cuál sería el papel de esa figura que le tocó en la gestión preventiva de la empresa y en qué aplica y en cuáles? Bien. Y aquí lo vamos a cotejar con las normas, ¿no? Entonces eso sería lo que yo le ofrezco para iniciar la sesión del día jueves que promete. Igual les voy a hacer llegar la resolución de calificación de empresas según el nivel de riesgo de clasificación. Y vamos a ir trabajando con eso también. ¿Bien? Eso, compañeros, pues ya estamos acabando la sesión de hoy. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. Ana Paula, técnico de seguridad. Ahí les compartí el chat del Zoom y también les voy a compartir al chat de WhatsApp. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿O estamos todos claros la sesión de hoy? Si estamos claros, pues damos por concluida nuestra sesión. El día de mañana se les va a hacer llegar la grabación de esta sesión al grupo que estamos en WhatsApp. Y en adelante, las siguientes sesiones, todos los días al finalizar, vamos a tener una actividad de cierre. El día de hoy, pues nos despedimos, quedamos pendientes con estas partes interesadas, la gestión preventiva de la empresa, y seguimos profundizando el día jueves. Bien, que tengan una buena noche, un buen descanso. Nos vemos el jueves.